Bien, saludo de nuevo. Buenas tardes. Hoy quisiera compartir un pasaje que está en el libro del apóstol Juan, San Juan, en el capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 28 en adelante, pero para que nos pongamos en el tema, esta es una familia compuesta por 3 hermanos. Una familia que tiene 3 hermanos que 2 son mujer, una de las hermanas se llama Marta, otra de las hermanas se llama María, y el otro hermano se llama Lázaro. Yo quisiera que en esta tarde podamos reflexionar acerca de esta familia. Una familia como puede haber muchas familias en la iglesia, compuesta de distintas formas, de distintas cantidad de personas, compuesta quizás de diferentes niveles, porque en la misma familia quizás hay un papá que no pudo estudiar y otro que sí, o un hijo que pudo estudiar y otro que no. Pero saben, esta familia tenía algo en particular. Habían tenido un encuentro con el Señor Jesús. ¡Qué atención! Gracias, amigo. Esta familia va a tener un encuentro con el Señor Jesús. Una de las hermanas, Marta, menciona en el libro de Lucas que se encontró con el Señor Jesús y lo invitó a la casa. Así que la primera vez que la Biblia menciona que el Señor Jesús se encuentra con Marta, una de las hermanas. ¿Y Marta qué hace? Invita al Señor Jesús a su casa, como una mujer que estaba contenta por haber escuchado el mensaje de este maestro. Tener el privilegio de tenerlo en su casa era algo importante para ella, así que lo invita a su casa. Y ella prepara su casa. Pero cuando llega, el Señor Jesús dice en Lucas que María, la otra hermana, se sienta a los pies del Señor Jesús a escuchar. Ahora, Marta estaba tan preocupada por todas las cosas que tenía que hacer para agasajar al maestro, que no le alcanzaba el tiempo. Entonces, la hermana le dice al maestro, maestro, ¿por qué no le decís a María que me ayude? Y el Señor en ese momento simplemente le dice, ay Marta, estás tan turbada en estas cosas, estás tan ocupada en cocinar y todo eso. Hoy hablábamos un rato y decíamos, a veces hay hermanas que comienzan a cocinar desde temprano para hacer una rica comida al mediodía. He ido a visitar a una tía en Bolivia y a las 5 de la mañana se levantaba para ir al mercado a comprar la verdura y todo y preparar para el mediodía. Y me levanté como a las 8 de la mañana y a las 8 de la mañana ya estaba pelando todo, ya estaba todo a medio cocinar. Y me hacía acordar esto, ¿no? Estar preocupado. Pero María lo que hizo fue algo muy bueno, se sentó a los pies del Señor Jesús a escucharlo. Esta fue la primera vez que se menciona, ¿no es cierto?, esa relación. Pero ¿saben qué? Esta familia tuvo una muy buena amistad con el Señor Jesús. Porque la Biblia menciona que fueron muy amigos y el Señor Jesús amaba a María, a Marta y a Lázaro. El Señor Jesús tenía que cumplir su tarea, así que sigue, ¿no es cierto?, con la tarea. Y saben, enferma a Lázaro. Todavía no vamos al versículo 28, yo le estoy dando solamente la introducción, enferma a Lázaro. Y cuando Lázaro enferma, las hermanas preocupadas mandan a llamar al Señor Jesús. El Señor Jesús había hecho milagros, había sanado a personas, había hecho muchas maravillas. Entonces, estas hermanas dicen, llamemos al maestro para que venga, para que sane a Lázaro. Pero el maestro dice, todavía no es el tiempo, se entera, ¿no?, de esta situación. Dice, no, todavía no es el tiempo. Esta enfermedad no es para muerte, quédense tranquilos, es para glorificar a Dios. Pero el enfermo, estaba tirado ahí en la cama, estaba postrado, quizás no sabemos bien cuál era su situación, pero estaba bastante complicado.
Pero llegó el momento en que esa enfermedad tomó la vida de Lázaro y Lázaro murió. Y como murió Lázaro, ¿qué hicieron? Lo enterraron. Pasaron los días y el Señor Jesús va al encuentro, ¿no es cierto?, con estas mujeres. Y ahí vamos a empezar estos versículos a leer. Desde el versículo 28, dice así, San Juan 11, 28. Habiendo dicho esto, dice, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole, en secreto, el maestro está aquí y te llama. Miren, esto fue lo que ocurrió. Marta se enteró que venía Jesús, que estaba viniendo, todavía no había entrado a la ciudad, y ella va al encuentro con él. Y le habla y le contará, la Biblia no es detallista en esto, pero uno piensa que empezó a hablar con el Señor Jesús y le contó todo, y Jesús lo que dice es, decile a María que estoy llegando. Así que Marta va a la casa y ella se encuentra en una situación donde están haciendo todavía la memoria o el recuerdo de este muerto. Hace muchos años atrás yo estaba en Paraguay, muchos, y me tocó ir a una novena. ¿Saben lo que es la novena? ¿Tienen idea? ¿Sí? ¿Saben? Después que el muerto muere, 9 días después se sigue recordando al muerto, es lo que al menos allá en Paraguay se acostumbraba, ahora ya no es tanto así, pero antes en el campo se hacía eso. Y el 9º día se hacía una comida para agasajar, ¿no es cierto?, a todos aquellos que estuvieron acompañando, o a la viuda, o al viudo, o a aquel que, el familiar que estaba ahí con su pérdida. Esta era la situación para que tengamos idea. El pueblo judío también tenía esta costumbre. Se ve que estaban acompañando muchos a María y a Marta. Vamos al 29. Ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y dice este versículo que Jesús lloró. El versículo más cortito de la Biblia, Jesús lloró. Cuando uno ve esta situación, este entorno, se da cuenta que Jesús amaba a Lázaro, al igual que amaba a sus hermanas. Que Él viene a este encuentro y que llora por el cariño que tenía. Y saben, esto nos hace recordar a muchas cosas que vos y yo tenemos que reflexionar y pensar. Si verdaderamente nuestra familia tiene un amigo y ese amigo es Jesús. Y digo amigo porque la Biblia dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Si verdaderamente vos te considerás amigo de Jesús, tenés que obedecerle. Por lo tanto, si Él es nuestro amigo, hay que obedecerlo. Hay que obedecer su palabra. Hay que estudiar y conocer qué es lo que Jesús hizo e imitarlo. Ahora, Jesús le dice a Marta, anda
y decile en secreto. ¿Para qué? Porque Jesús quería tener un encuentro personal con ellas. No quería que esté toda la gente. Si vos vas y le hablás al oído, decirle, el maestro viene, vení, vamos. Quizás ellas dos nada más se levantaban y se iban al encuentro con el Señor Jesús. Pero qué actitud tan sorprendente la de María, que cuando en ese secreto que estaba diciendo, Marta escucha, el maestro está aquí, y se levanta rapidísimo para tener ese encuentro con el Señor. No le importó la gente, no le importó la situación, quería ver al maestro. Y vos y yo muchas veces deberíamos tener esa misma actitud, de estar dispuesto y estar deprisa yendo al encuentro con el Señor Jesús. Y a veces no tenemos. Hoy no quiero ir a la iglesia. No, hoy no, me voy al otro día. Hoy está el partido de fútbol. No, me quedo a ver el partido. Hoy hay una actividad allá, me voy allá. Y no tenemos ese deseo de encontrarnos con el Señor Jesús. Rápido, decir, vamos rápido, cambiémonos porque hoy tenemos la reunión, hoy tenemos que encontrarnos con Jesús, hoy tenemos que alabarle, hoy tenemos que... No, a veces no pasa eso. Y lo que tenemos que tener es ese deseo. Este es un tirón de oreja para cada uno de nosotros, porque si no tenemos ese deseo, quiere decir que tenemos poca comunión o poca relación con Jesús. Miren, aquel que conoce a alguien quiere estar con alguien, con ese alguien. Yo quiero estar con mi esposa, siempre. ¿Por qué? Porque la amo, porque quiero compartir tiempo, quiero estar con ella. Y es algo hermoso eso. Lo mismo pasa con el Señor Jesús, y mucho más, porque yo lo amo y quiero estar con Él. Y uno tiene que invertir tiempo en leer la Biblia, en escuchar la palabra de Dios, en actuar de acuerdo a lo que Él nos dice. Ahora, María tenía esto. Si vos mirás, María es la mujer que también rompió un perfume y lo puso a los pies del Señor Jesús y enjuagó con su pelo limpió o esparció el perfume. Un perfume que costaba el trabajo de un año. Esa mujer amaba a Jesús porque sabía quién era. Pero saben, Jesús viendo la tristeza de la gente, porque se ve que también todos ellos amaban a Lázaro. Qué buen tipo que habrá sido Lázaro, ¿eh? Yo no sé, no lo conocí, la Biblia no menciona mucho de él, pero se ve que todos lo querían. Por eso había tanta gente ahí, acompañándolos. Así que van corriendo, se encuentran con el Señor Jesús. El Señor Jesús se estremece viendo ese llorar por esa persona, porque Él lo quería también. Yo no sé si alguna vez lloraste por alguien que querés, porque se va, porque el Señor lo llama y dice, no estamos con Él ya. Mira, hace muchos años murió mi hermano, 38 años tenía. Y cuando él murió, me tocó compartir a mí y se me hacía un nudo en la garganta, no podía muchas veces hablar. ¿Por qué? Porque lo amaba y me dolía el hecho de estar en ese momento hablando, diciéndole a la gente que tenemos una esperanza de vernos más allá. Porque tenía a mi hermano ahí, en el cajón. Y uno en ese momento se compunge y le digo a un primo mío, bueno, te pido que ores. Y mi primo peor todavía, se puso a llorar porque no podía. Y uno ve eso, ¿no es cierto?, ese cariño. Y el Señor Jesús sufrió y padeció eso mismo, el amor por las personas. Pero ¿sabes qué? Vos y yo tenemos que pensar en la gente que amamos y que todavía no conoce a Jesús como Salvador. Que se va a ir al infierno por no conocer a Cristo como Señor y Salvador. Y vos vas a llorar quizás cuando estés velando a esa persona. Dios no lo permita. Pero si estás ahí, te vas a estar golpeando diciendo, no va a ir al cielo, no va a poder disfrutar de la eternidad, no nos vamos a poder ver. Pero para que esto no ocurra, ¿qué hay que hacer? Hay que hablarle de Cristo. Hay que contarle a la gente quién es Jesús, todo lo que Él hizo en favor de cada uno de nosotros. Así que
Jesús lloró, se compungió, fue al sepulcro, lo llevaron hasta ahí, y fíjense lo que dice en el 36. Dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, a ver también que Lázaro no muriera? Haber hecho también que Lázaro no muriera. Claro que lo podía hacer. Pero no estaba. No estaba. Así que Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima, igual a como el Señor Jesús murió. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta le dice, la hermana, ¿no?, del que había muerto, le dice, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Saben lo que es hiede? Tiene olor a podrido ya. El cuerpo se está pudriendo. Hace 4 días que se murió. Y el olor ya no saquen la piedra, era la idea. Pero el Señor Jesús dice, quiten la piedra. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Qué sorprendente, ¿no? Miren, creer esto es la base de nuestra fe. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en la resurrección. Los muertos en Cristo, dice Pablo, resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibirle aquí en el Señor Jesús. Esa es nuestra fe. Creemos que la muerte es un paso, nada más para estar más cerca de nuestro Señor. Porque cuando Él venga a buscar a los suyos, vamos a resucitar. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Él hizo milagros para resucitar a Lázaro, pero también Él fue el que resucitó y el que hizo posible que vos y yo tengamos vida y vida en abundancia. Por eso cuando miramos este pasaje nos damos cuenta del poder que tiene el Señor Jesús. Ese poder maravilloso que transforma a las personas, que pasa de muerte a vida a las personas. Aquellos que están vivos pero igualmente están muertos porque están alejados de Dios, porque no quieren reconocer a Dios, hoy pueden hacerlo. Pensando en esto, yo me quedo sorprendido, ¿no? Miren, cuando estábamos en Buenos Aires, tengo la iglesia donde fui de soltero y estaba enfrente de un cementerio, justo enfrente. La puerta de atrás del cementerio daba la puerta de atrás de la iglesia daba la puerta adelante del cementerio. Así que veíamos permanentemente entrar muchos cuerpos. Y yo no tenía mejor idea que llevar a mis alumnos a de la escuelita dominical al cementerio, a contarles la historia de Lázaro. Así que buscaba entre el cementerio una de esas casitas que hay, con una puerta, siempre están abiertas porque a alguno le va a llevar flores y uno ve los cajones. Así que dejaba ahí y ahí nos juntábamos con todos los chicos. Yo les contaba esta historia y le decía, imagínense que ahora el Señor Jesús le diga, a ver, el que está ahí, sal fuera. Y de repente golpea el cajón y sale. ¿Qué hacen ustedes? Y salimos corriendo todos, dice, del susto. Pero eso un día va a ocurrir. En un abrir y cerrar de ojos va a ocurrir porque nosotros creemos en el Señor Jesús, quien murió y resucitó. Y así como Él lo hizo, lo va a hacer con vos y conmigo. Lo hizo con Lázaro. Lázaro después murió,
pero también Él va a resucitar ese día cuando estemos con Él. Ese cuerpo que estaba ya podrido se regeneró, ya no largaba más olor. Cuando lo sacan, lo desenvuelven, porque estaba todo envuelto. Le dicen, déjenlo ir. Este milagro hizo que muchos creyeran, pero otros que no querían seguir creyendo. Miren, hay veces que nos pasa que vemos tantas cosas que Dios hace y seguimos siendo cabeza dura. Y nos seguimos entregando plenamente en nuestra vida y nuestro corazón a Dios. Dios no quiere religiosos que vengan los domingos a la iglesia. Dios quiere hijos que le amen todos los días y que le obedezcan todos los días. Ahora, ¿vos y yo somos hijos obedientes? No me contestes, mira para adentro y pregúntate vos mismo, ¿sos una hija obediente, un hijo obediente a Dios? Porque si vos y yo somos obedientes, vamos a agradar a Dios. Y Dios nos va a bendecir permanentemente con cosas espirituales. No estamos hablando de cosas materiales, cosas espirituales. Personas que pasan de muerte a vida, familiares que cambian de actitud, hombres y mujeres que quizás tenían un montón de vicios que Dios hace que los dejen. Y después los vamos a poder tener acá con nosotros. Qué importante es que vos y yo podamos evaluar si estamos viviendo como verdaderos cristianos. ¿Cómo estás viviendo? ¿Como María a los pies del Señor Jesús? ¿Cerca de Él? ¿Como Marta trabajando afanada pero quizás perdiéndote un montón de bendiciones? Hoy es el momento de pensar y evaluar. ¿Qué cosa querés para tu familia? Siendo parte. Yo fui el primero en mi familia que se convirtió. Y yo quería que mi familia sea salva. Y yo quería que ellos conozcan a Jesús. Y hice muchas cosas. Me disfracé de árbol, hice un concurso bíblico para que venga mi mamá, mi papá y me vea. Canté con los chicos en un coro y tantas otras cosas era chico, ¿no? Para que ellos conozcan al Señor Jesús. Miren, hermanos, no nos cansemos de hacer cosas para que nuestros seres queridos conozcan a Jesús como Salvador. No los podemos forzar a que crean en Jesús como Salvador, pero sí podemos clamar a Dios para que Dios tenga misericordia permanente y puedan conocer a Cristo como Salvador. Pero hay un trabajo que es tuyo y mío, que no podemos dejar de hacer. Dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué es? El Evangelio, la buena noticia. ¿Le estás contando a la gente que sos cristiano? O como dicen algunos, somos tan buenos que disimulamos y nadie sabe que somos cristianos. Tuve el privilegio de venir desde San Salvador hasta acá con un taxi. Y el de al lado estuvo escuchándome 3 horas, más o menos el viaje, ¿no? Hablamos de todo, comenzamos, era re católico. Así que lo vi que se persignaba cada vez que pasamos por una Gauchito Gil, cada vez que pasábamos por Gauchito Gil, él se persignaba. Y le digo, qué bueno que tengas en cuenta a Dios. Yo sabía que no era Dios pero bueno. Y empezamos a charlar y a contarle lo que Dios hacía. Entonces yo no le quería hablar de una religión, yo le quería hablar de Jesús y buscaba la manera de poder hablar con él. Así que hablamos, llegamos hasta acá y él se bajó, me saludó y me abrazó, hasta eso. Yo digo, así son todos los quiaqueños, no creo que sean así, ¿no? Pero se ve que estaba contento, no me cobró caro y todo eso. Pero pudimos hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque yo quiero que las personas pasen de muerte a vida. No quiero que sean religiosos. Yo le dije, venite el domingo que viene. Yo no te quiero cambiar de religión. Yo quiero que conozcas a Jesús. Ese Jesús que cambió mi vida. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos que compartir eso. A Jesucristo. No una religión.
Nosotros no hablamos de religión, hablamos de Jesús. Y eso es lo que cambia a las personas, transforma a las personas. Cuando yo le hablé de todo eso me dice, pero tu iglesia piden diezmo, ofrenda, pacto y todo eso. Le digo, no piden acá, no. No, le digo, quédate tranquilo, le digo, que eso no es así. Le digo, nosotros tenemos que dar porque Dios nos dio mucho y ser generoso con la gente y colaborar. Y dice, qué raro ustedes. Dice, bueno, ¿y cómo se llama el pastor? Y yo le dije, Fabio Díaz, y después me dice, Jorge, Fabio, Jorge, bueno. Pero la cuestión que llegó hasta acá, le mostré la iglesia, lo invité, me abrazó, después me dio la mano, me dio su teléfono, y yo quiero seguir hablando con él. Pero vos y yo también tenemos que hacer lo mismo. ¿Cuántos amigos tenés? ¿Les querés hablar de Cristo? Hay que contarle. Jesús murió en la cruz con un propósito de perdonar los pecados. Y hay gente que no entiende eso o no sabe eso. Y le tenemos que contar que Jesús hizo eso para que vayan al cielo, para que tengan vida eterna, para que puedan borrar toda la maldad que hay en ellos, en nosotros. Qué desafío, ¿no? ¿Amás a Jesús como María? ¿O simplemente estás trabajando y trabajando y trabajando? Mirá que puedes trabajar mucho en la iglesia, pero no sirve eso. Lo que sirve es verdaderamente amar a Jesús, servir a Jesús. Y también trabajar, ¿no? Porque María también trabajaba. Termino. Cuando uno habla del Señor, el corazón empieza a latir, al menos a mí, de una manera distinta. ¿Por qué? Porque comparto todo lo bien que me hizo. Y yo quiero que vos también pienses en todo lo bien que te hizo el Señor Jesús. Pero si todavía no lo conoces, no aceptaste a Cristo como Salvador, no entendés qué es esto, es entregarle la vida, decirle, Señor, yo sé que soy pecador, entiendo que no voy a ir al cielo si no creo en vos, pero quiero creer y me cuesta. Ayúdame. Ser sincero, ayúdame. Y Él que hace ayuda. Él nos da esa fe para poder creer en Él. Esa confianza. Eso mismo sencillo hay que compartirlo con todos. Termino. Cuando uno habla del Señor Jesús, nuestros ojos tienen que estar alegres, felices, contentos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey. Y un día nos vamos a encontrar con Él. Miren, ese día va a ser el día más lindo de nuestra vida. Cuando vayamos al encuentro con Él. Cuando podamos tener esa comunión, ese contacto con Él personal. Pero el Señor Jesús va a poder tener ese contacto conmigo, con todos. Pero vamos a hacer un montón, no importa. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el creador del tiempo. Y Dios es atemporal. Así que tiene una eternidad para estar con nosotros. Pero cuando tengamos ese encuentro, lo mejor que puede pasar es que te diga, bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel. No te pedí mucho, sobre poco fuiste fiel. Sobre mucho te pondré, acá vas a hacer mucho. Pero lo más lindo es, entra en el gozo de tu Señor. Sé feliz conmigo, porque hiciste lo que correspondía, ni más ni menos. Si el Señor te dice, buen siervo fiel, considérate una persona privilegiada. ¿Por qué? Porque somos siervos inútiles. Pero Dios nos considera siempre. Que el Señor nos bendiga. Que podamos pensar, reflexionar, acordarnos de estas cosas. ¿Cómo querés tu familia? ¿Verdaderamente amás al Señor como María? ¿Verdaderamente querés que otros conozcan a Jesús? ¿O simplemente sos un dominguero que viene a compartir? Que Dios cambie nuestros corazones si es así, para la gloria de Él, pero también para bendición de la iglesia. Oramos. Señor, gracias por este tiempo, porque sencillamente hemos podido recordar y ver una familia dispuesta a amar al Señor Jesús. Queremos que nuestra familia sea igual, que nuestra familia ame al Señor Jesús. Por eso te pedimos que nos ayudes, para que cada uno de nuestros seres queridos puedan conocer a Jesús, para que nuestros vecinos, compañeros de trabajo puedan conocer a Jesús,
pero sobre todas las cosas ayúdanos a ser instrumentos útiles, que podamos transmitir la palabra, que podamos contarle con nuestras vidas lo que Él hizo por nosotros. Señor, dejamos todo a tu cuidado. Queremos ahora también al separarnos que podamos ir con felicidad, con alegría a nuestras casas, a contarle a todos quién es Jesús para nosotros. Señor, dejamos todo en tus manos. Cuídanos, te agradecemos por este tiempo, lo hacemos en nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y que este desafío pueda ser una realidad. La semana que viene cumplen 17 años y eso es un privilegio. Hay mucho más para hacer, hay mucho más para predicar, hay mucho más para compartir antes que el Señor venga. Que estemos dispuestos a ser hombres y mujeres que sirven fielmente en todo. Amén.